Gamavisión presenta A Fondo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fondo miércoles 21 de enero. Van a estar con nosotros Juan Carlos Sosa, economista. Ecuador anuncia la emisión de bonos después de 7 años. También el doctor Esteban Andrade Rodas, vicerrector de la Universidad Internacional SEC. Hablaremos sobre el rol de la universidad frente a los empleos, formar profesionales para las nuevas demandas del entorno global. Y Darío Paladines, activista sobre la veeduría para la operación comercial y técnica del Metro de Quito. Les invitamos también a seguirnos en vivo a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Iniciamos con este tema. Ecuador anuncia la emisión de bonos después de 7 años. Me acompaña ya para analizar este tema Juan Carlos Sosa, economista. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queremos entender qué son los bonos y cómo esto beneficia al Ecuador. Bueno, los bonos son un mecanismo de endeudamiento. Son papeles que se emiten para que alguien que esté interesado los compre en el mercado internacional. Entonces, es una fuente alternativa de financiamiento para el país. ¿Y esto por qué se da después de 7 años? Bueno, es importante primero porque hay ciertos indicadores que favorecen. Primero, la baja del riesgo país, que es un poco la confianza hacia el exterior de lo que es poner recursos en el Ecuador. Segundo, también ha habido un crecimiento de reservas monetarias internacionales y ciertos indicadores macroeconómicos que dan mayor confianza al mercado internacional. Entonces, el volver luego de 7 años involucra que sí, se genera una mayor confianza. No hay que verlo como un trofeo, sino como una gran oportunidad que lógicamente hay que aprovecharla y utilizarla adecuadamente. ¿Cómo se debería entonces utilizar? Bueno, primero, este tipo toda deuda tiene que ser manejada en función de que tenga atrás algo que sea visto hacia la sostenibilidad, ¿no es cierto? Generación de empleo, mayor productividad, inversión pública. Una deuda que se destine a, por ejemplo, a financiar solo gasto corriente definitivamente no sería bien vista tampoco por ningún acreedor y eso tampoco genera sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, es ahí a donde tenemos que apostar justamente para que el Ecuador salga. ¿Y los bonos son un tipo de deuda externa, como cuando, por ejemplo, un ciudadano va a un banco privado para que le presten dinero? Entonces, en lugar de ir a un banco, el país va, en este caso, al mercado de capitales. Queremos entender mejor este rol. Bueno, un bono es un documento transable en el mercado internacional. Es decir, yo emito un documento, lanzo al mercado y busco los interesados para comprar ese documento. Entonces, ¿qué busca el que está apostando en eso? Es que lógicamente tenga una rentabilidad en el plazo que se determina y tenga condiciones que él las vea como favorables. Atrás de eso también hay un costo financiero, entonces hay una tasa de interés que es lo que el inversionista estaría aspirando a ganar por colocar ese dinero en ese documento y que se cumpla dentro de los plazos que se están estableciendo. Entonces, aquí va a ser muy importante ver a qué tasas se van a colocar y a qué plazo se van a colocar. El gobierno ha hablado de que justamente se aspira a llegar a tasas de menos del 10%. Entonces eso es muy importante señalar, porque justamente por el tema de riesgo a país siempre hemos estado visualizando créditos a tasas muy altas para el Ecuador y hoy por hoy se estaría avisorando un riesgo menor, por ende menores tasas en la colocación. Y la deuda en bonos de Ecuador suma 14.378 millones de dólares, esto a octubre de 2025. Bueno, tenemos, acuérdense, en las últimas emisiones, los papeles de esas emisiones, esos bonos vencen en el 2025 y en el 2030. Y eso es muy importante. El gobierno también ha señalado que parte de esta emisión también servirá para recomprar esas obligaciones que están por vencer. Entonces, es alargar también los plazos, de ayer también dar un mayor respiro fiscal, porque todos los pagos están dentro del presupuesto del Estado. Entonces, al poner un mayor plazo, mejores condiciones, el Estado también puede utilizar esos recursos que originalmente veía para pagar la deuda y justamente poder direccionarlos hacia otros fines como puede ser salud, puede ser empleo, puede ser infraestructura que también el país demanda, ¿no? Claro, y también entender cómo ha ido mejorando el tema también de la economía del Ecuador para que esto sea posible. Menor riesgo país, también se aumentó en este caso la inversión internacional. ¿Cómo ha estado este tema?
Bueno, lo más importante que mide el mercado de afuera son los indicadores macroeconómicos, ¿no es cierto? Ha habido un crecimiento económico en el 2025 importante, también el tema del riesgo a país, el incremento de reservas monetarias internacionales, el incremento de liquidez en el sistema financiero, depósitos monetarios y adicionalmente también el componente de crédito productivo también. Entonces, son cifras que a nivel macroeconómico el mundo lo ve, pero también tenemos que mirar que hacia adentro también hay que generar empleo, sostenibilidad, para que la gente vea que no es malo el endeudarse siempre y cuando esos recursos sean correctamente direccionados y adecuadamente utilizados. Ahora, ¿cómo entonces fortalecemos estos dos puntos que usted ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, el tema de empleo, la sostenibilidad. Que parte de los fondos que se direccionen o que se ahorre justamente por ejemplo, recompra de deuda, se direccionen hacia aquellos sectores que realmente puedan generar mayor crecimiento económico y empleo. Por ejemplo. Yo creo que todo lo que es infraestructura, el Estado tiene que hacer inversiones ya en infraestructura que demanda la población, eso genera empleo. También enfocarse mucho en el tema de servicios también, que es muy importante, que el país lo demanda y lo requiere. Entonces hay que trabajar sobre ciertos temas estructurales que el país todavía está demandando. El tema de salud, empleo y seguridad son temas importantes que generan mayor inversión si es que se van bajando todos esos componentes que han afectado en la economía y que lógicamente impulsarán también la inversión productiva en el Ecuador. Es decir, ¿cómo se podría fortalecer estos tres puntos, por ejemplo, que usted ha mencionado: infraestructura, servicios, otras prioridades como salud? Apostando e invirtiendo justamente hacia esos sectores que realmente visualiza a la población también un resultado tangible. Salud, por ejemplo, es importante en el tema de salud porque la gente demanda servicios y eso también provoca que la gente esté más tranquila sobre eso. En el tema de seguridad tenemos que trabajar muy fuertemente en eso porque el poder trabajar tranquilamente y el poder generar inversiones con un nivel de percepción de seguridad que realmente incentive a que podamos generar inversión productiva, también va a poder traducirse en mayor crecimiento económico en el país. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Claro, y usted decía también el tema del menor riesgo país. ¿Qué políticas, por ejemplo, se han dado en el país que han sido positivas para que esto sea posible? Tener un menor riesgo país. Bueno, primero creo que ya se ve cierto orden, ¿no es cierto?, en el tema de fiscal, que también es muy importante, ¿no es cierto? Hubo la eliminación de subsidios, que eso también a ojos de internacionales se vio con buenos ojos, pero también creo que es muy importante que se trabajó fundamentalmente, creo que en la reorientación de estos recursos que se eliminaron de los subsidios hacia focalización. Entonces, esos son componentes que de alguna manera mejoraron la percepción de credibilidad y confianza en los mercados internacionales. Pero vuelvo y repito, el tema de confianza es algo que tiene que ser sostenible, porque así como se gana, se puede perder inmediatamente. Entonces, si vamos a hacer una emisión en los mercados internacionales, hay que cuidar mucho la sostenibilidad de esa confianza, porque si no puede ser un boomerang que puede revertirse en contra del país. ¿Y cómo fortalecer, por ejemplo, ese tema? ¿Cómo cuidar? Primero, mayor disciplina fiscal. El gasto público tiene que ser eficientemente manejado, que son componentes que realmente cualquier acreedor que pone recursos en un país espera que los recursos sean bien manejados. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Cada cuánto tiempo esto es evaluado o es todo el tiempo? Bueno, todo el tiempo, porque un documento que se emite en el exterior, primero hay un mercado primario, que son los que primero compran esos documentos, es el mercado primario. Pero luego esos documentos pueden ser negociados en el mercado secundario, es decir, hay un mercado de compra y venta de documentos de este tipo de bonos y realmente cuando se pierde credibilidad lo único que baja es el valor de esos documentos porque la gente ya aumenta el riesgo, quieren mayor retorno, entonces empiezan a perder valor en el mercado internacional. Respecto al aumento de las reservas internacionales. Bueno, eso es muy interesante porque en un mercado como el nuestro, donde dependemos de una moneda que no es la nuestra, que es el dólar, el contar con reservas internacionales nos facultaría a reaccionar frente a cualquier coyuntura internacional que pueda afectar cualquier proyección económica del país o también riesgos que ya hemos vivido, ¿no es cierto?, crisis que ya hemos padecido como el tema energético, por ejemplo, en un momento determinado, que requiere tener recursos suficientes para solventar hasta poder recuperar y tomar decisiones adecuadas en ese campo. Claro, y eso también, estos números se deben mantener o mejorar. Siempre hacia mejora, porque si ya lo logramos, lo importante es la sostenibilidad. Este es un paso importante. Hoy,
de alguna manera se dieron buenos indicadores macroeconómicos, pero lo que tenemos como país es la sostenibilidad. Entonces la sostenibilidad se mide en un crecimiento que sea adecuado durante muchos años y ahí es ahí donde tenemos que apostar. Estamos conversando esta mañana con Juan Carlos Sosa, economista, sobre el retorno de Ecuador al mercado de los bonos. A diferencia de los préstamos multilaterales, los recursos de una emisión de bonos le dan más libertad tal vez al país para usar ese dinero en lo que crea pertinente o en programas que crean pertinentes. Sí, porque realmente es una colocación y lo único que recibe son los recursos, pero ahí está también el sentido de responsabilidad del gobierno de justamente manejarlos adecuadamente, porque si no, mañana nos van a pasar factura. Si simplemente usamos estos recursos para cubrir gastos corrientes, mañana nadie nos va a querer prestar en el mercado privado. Entonces tiene que ser específico para prioridades. Pero ya dentro de la política que genere el Estado, porque el acreedor no te está poniendo condiciones, sino simplemente va a ver en qué se está gastando y cómo se están manejando y lógicamente cumplir con las condiciones de pago que se establecen en cada uno de esos papeles. Claro, o como ocurre, por ejemplo, con el BID, ¿no? Solo para poner un ejemplo, que ahí en cambio son programas específicos. Esto es distinto. Así es, aquí estamos recaudando dinero para, lógicamente, ser parte del financiamiento del presupuesto del Estado y el presupuesto tiene varios componentes de uso para el gasto. Entonces, lo que estamos haciendo es tener recursos para justamente manejarlos dentro del presupuesto del Estado. ¿Y esta relación que tiene con los préstamos de multilaterales? Ha sido muy importante primero el tener apertura del mercado de los multilaterales, eso también al mercado privado también le ve con buenos ojos, ¿no es cierto? Si es que los multilaterales han prestado al Ecuador, bueno, nosotros también queremos entrar en el componente de financiamiento, entonces creo que ha sido importante también eso destacar y lógicamente en los multilaterales sí hay condiciones que nosotros hemos asumido, ojo, los multilaterales no es que le obligan a uno a ciertas condiciones, uno plantea las condiciones para que el multilateral preste los recursos y tiene que cumplir porque uno mismo está poniendo esas condiciones. Pero no puede pedir. ¿Pedir qué? En este caso un préstamo. Puede pedir. Puede o no pedir. Así es, pero lógicamente él para pedir el préstamo dice yo me comprometo a esto. Y tengo que cumplirlo porque me estoy comprometiendo a esto. Hacia el mercado internacional, lógicamente el compromiso se va a medir en la percepción de credibilidad que se va a medir en el riesgo. Y el riesgo se mide por la tasa de interés. Si hay mayor confianza en el país, las tasas de interés que nos van a pedir los inversionistas extranjeros o acreedores extranjeros privados va a ser menor. Ahora, ¿cómo funciona también estos préstamos con bonos? Van a tener ciertas condiciones de plazo. Regularmente pueden ser semestrales, anuales, depende de cómo se negocie. El paso a seguir en este momento que ya el gobierno ha anunciado, este rato la ministra está viajando a Inglaterra y a Estados Unidos, donde estarían los mercados posibles de colocación. Lógicamente tiene que lanzar la propuesta al mercado internacional y se verá en ese momento realmente la aceptación. Atrás de esto hay un análisis, se contrataron bancos de inversión para que les ayuden y les asesoren al gobierno. Está Citibank y Bank of America en este proceso y lógicamente ellos para haber dicho que van a lanzar, quiere decir que estos asesores les dicen que es el momento oportuno. Entonces eso es muy importante destacar. ¿Cómo se mide también en este caso la tasa, ¿no? Porque un país que tenga confianza, que tenga un buen perfil, es decir, con finanzas, como usted lo decía, sostenibles, que le da certeza de que se va a poder pagar, la tasa será más baja. Por eso, el riesgo es reducido a la tasa de interés. Si la percepción de riesgo es menor en el Ecuador, la tasa de interés va a ser menor. Entonces, eso va a ser el tasa de interés menor y plazos tal vez más largos. Se debe buscar plazos adecuados y eso es muy importante verlo. Plazo, tasa de interés y lógicamente los montos de colocación dependerá mucho de las condiciones que el país logre en ese mercado internacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un país mal pagador o que tenga algún inconveniente? Puede emitir bonos y nadie los va a comprar. O si los va a comprar, va a exigir un retorno muy ¿O la tasa es diferente? En un bono hay la tasa de interés que es, digamos, el retorno que da ese documento, pero cuando pasan al mercado secundario también hay una tasa de descuento. Es decir, si el papel vale 100, yo te compro en 80, te compro en 90. Si hay una muy buena percepción, el documento se compra a lo que se llama la par. Es decir, si el documento está emitido por $100, el mercado me compra en 100. Pero si el mercado ve que hay mayor riesgo, me lo va a comprar en 80, en 70 o
muchas veces mucho menos, porque va a tener un retorno por la tasa de interés y por el valor del papel. Pero eso ya se mide en el mercado secundario. Claro, y en la actualidad el 58% de la deuda externa de Ecuador es con multilaterales, como un poco también estábamos mencionando. ¿En esto cómo nos beneficia? Bueno, es que fue la única fuente a la que pudimos acudir en estos 7 años. Entonces, el poder abrir otro espacio significa que tenemos otra alternativa de financiamiento y eso es muy importante porque cuando uno busca justamente recursos, mientras más posibilidades tenga, puede conseguir mejores condiciones en el mercado. ¿Se puede también hablar de recompra? Está hablado y parte de los recursos que está diciendo el Estado que va a recoger en esta emisión es para recomprar los bonos que vencen en el 2025. ¿Pero qué quiere decir esta recompra? Es que yo voy al mercado internacional y compro ese documento a un menor precio. Entonces también puede significar y aún mejores condiciones de emplazo y tasas de interés. Entonces yo puedo tener 3 oportunidades ahí. Comprar a un mejor precio, ampliar el plazo y a una mejor tasa de interés. Entonces, de ahí por 3 oportunidades de poder mejorar las condiciones para el Ecuador. Es decir, Ecuador podría tener una nueva deuda. Simplemente la cambia por una deuda que vence en el 2025 por una deuda que puede vencer en el 2035. Se amplía el plazo. ¿Sí? Y en mejores condiciones, a una menor tasa de interés, eso significa menores recursos que tendría que destinar para el pago de esa deuda con los que tiene que pagar el día de hoy. Recomendaciones finales con este objetivo de que los números en temas económicos pues sean sostenibles, que mejore o se fortalezca y que esto se mantenga. Mayor racionalidad en el uso de esos recursos. El endeudarse no es malo, lo importante es cómo use ese financiamiento. Entonces, la recomendación, entremos en un esquema de disciplina fiscal, apostemos justamente a un crecimiento sostenible, mayor productividad y lo que siempre he hablado, generación de empleo, que es lo que el país requiere para crecer y ser sostenible en el futuro. Y en esta generación de empleo que usted menciona, por ejemplo, entran todos los programas. Claro. O sea, incluso, por ejemplo, generación de empleo de jóvenes. Entran todos los programas, aquí entran los jóvenes, los adultos, o sea, aquí tenemos las empresas. Tenemos un déficit de empleo formal increíblemente grande. 2/3 partes de la población no tienen pleno empleo. Es ahí donde tenemos que apostar realmente para que el país salga adelante. Le agradecemos muchísimo por ese análisis. Muchas gracias por la invitación. Conversamos con Juan Carlos Sosa, economista, retorno de Ecuador a los mercados de bonos. Hemos analizado este tema. Nos vamos a una pausa. Volvemos.